En un mundo donde muchos avanzan hacia sus sueños y metas, ¿te has detenido a reflexionar si tú sigues en el mismo lugar espiritual de hace años? ¿Has notado cómo siempre encuentras una excusa perfecta para posponer lo que Dios te pide? ¿Te has preguntado por qué otros reciben las bendiciones que tú has estado esperando durante tanto tiempo? Hoy exploraremos cómo la pereza espiritual no es solo un mal hábito, sino un ladrón silencioso que te roba el futuro extraordinario que Dios ha diseñado específicamente para ti. En Hebreos 12:1 se nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo no es una sugerencia amable para considerar cuando tengas tiempo libre. Es una orden directa de Dios que requiere acción inmediata. Él sabe que hay momentos cruciales en tu vida donde tendrás que decidir definitivamente entre la comodidad engañosa de tu zona conocida y el sacrificio valiente que te llevará directamente a tu destino divino. Hoy descubrirás por qué la pereza espiritual es tan peligrosa y cómo está robando sistemáticamente el futuro que Dios ha preparado para ti. Verás cómo esa resistencia interna constante al sacrificio está cerrando puertas sobrenaturales que nunca volverán a abrirse en tu vida. Y te advierto desde ahora, lo que escucharás hoy confrontará directamente cada excusa que has usado hábilmente para justificar tu falta de acción. Imagina a un hombre que lo tenía todo según cualquier estándar humano, una familia próspera y unida, tierras abundantes y productivas, ganado numeroso, siervos leales y la bendición visible e innegable de Dios sobre cada área de su vida. Era profundamente respetado en toda su comunidad, tenía una relación íntima y personal con el Altísimo, y parecía que absolutamente nada podría perturbar jamás su paz perfecta y su estabilidad completa. Este hombre se llamaba Abraham. Pero un día, Dios llegó con una petición que cambiaría todo para siempre. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cualquier padre normal habría argumentado desesperadamente con Dios, habría negociado por alternativas menos dolorosas, habría buscado cualquier escape posible de esa petición aparentemente cruel. Pero Abraham entendía algo profundo que muchos de nosotros hemos olvidado completamente, que hay momentos decisivos en la vida donde Dios requiere un sacrificio total, sin preguntas, sin demoras, sin excusas, sin negociaciones. Abraham se levantó temprano en la mañana siguiente, preparó exactamente lo necesario y obedeció completamente la voz de Dios sin una sola palabra de protesta. Su disposición inquebrantable al sacrificio inmediato no solo salvó milagrosamente a su hijo, sino que lo convirtió para siempre en el padre de multitudes innumerables y en el ejemplo eterno e incuestionable de fe obediente que sigue impactando al mundo hasta el día de hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte directamente al corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise automáticamente cuando subamos más mensajes transformadores como este. Y escribe en los comentarios: hoy decido sacrificar completamente mi comodidad por el propósito extraordinario que Dios tiene para mí. La historia de Abraham no es simplemente un relato bíblico hermoso para contar en la escuela dominical. Es el manual completo de instrucciones para todo aquel que genuinamente quiere alcanzar su destino divino y cumplir el propósito para el cual fue creado. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no le estaba pidiendo únicamente que matara físicamente a su hijo. Le estaba pidiendo que muriera completamente a su propia voluntad, a sus planes cuidadosamente elaborados, a su lógica humana, a sus emociones naturales, a todo lo que constituía su identidad como padre y como hombre. Abraham no perdió a Isaac, lo recuperó multiplicado eternamente. No solo recibió a su hijo de vuelta físicamente, sino que recibió la promesa de que su descendencia sería innumerable como las estrellas. El sacrificio no le quitó lo que amaba, se lo devolvió con intereses eternos e incalculables. ¿Qué te está pidiendo Dios específicamente que sacrifiques en este momento de tu vida? ¿Es tu tiempo libre para dedicarlo completamente al ministerio que Él ha puesto en tu corazón? ¿Es tu trabajo cómodo y seguro para seguir el llamado arriesgado que no puedes sacarte de la mente?
¿Es tu reputación perfecta para defender su verdad sin importar las consecuencias? ¿Es tu dinero ahorrado para sembrar en su reino? ¿Es tu comodidad establecida para servir sacrificialmente a otros? ¿Es tu orgullo personal para pedir perdón y restaurar relaciones quebrantadas? La pereza espiritual susurra constantemente: puedes hacerlo mañana, espera a que sea más conveniente, primero asegúrate de que todo esté perfecto, necesitas más preparación. Pero el Espíritu de Dios declara urgentemente: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, este es el momento decisivo. Ahora considera a Jonás, un profeta experimentado que conocía íntimamente a Dios, que había escuchado su voz claramente en múltiples ocasiones, que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero decidió que su opinión personal era más importante que la orden divina directa. Cuando Dios le dijo específicamente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, Jonás no respondió con un sí, Señor, inmediato como Abraham. En lugar de eso, tomó la decisión más desastrosa de su vida: huir de la presencia de Jehová. Jonás se levantó inmediatamente, tuvo energía abundante, hizo planes detallados, gastó dinero de su propio bolsillo, pero todo para desobedecer. Tuvo iniciativa para rebelarse, pero no para obedecer. Fue proactivo para huir, pero pasivo para cumplir su llamado. Y aquí está la primera lección brutal sobre la pereza espiritual. Siempre tenemos energía abundante para hacer exactamente lo que queremos hacer, pero misteriosamente nos sentimos cansados cuando Dios nos pide algo que no nos conviene. Jonás no estaba físicamente cansado, estaba espiritualmente perezoso. No quería hacer el trabajo difícil e incómodo de confrontar a una ciudad pagana con la verdad de Dios. No quería salir de su zona de confort conocida y segura. No quería arriesgar su reputación predicando a gente que él consideraba inferior y que probablemente lo rechazaría. Pero mira cuidadosamente lo que sucedió inmediatamente cuando decidió posponer indefinidamente la obediencia. Primero vino la tormenta sobrenatural. El barco donde viajaba comenzó a tambalearse violentamente en aguas que momentos antes habían estado completamente tranquilas. Los marineros experimentados, que habían enfrentado miles de tormentas durante décadas en el mar, estaban completamente aterrorizados como nunca antes. Comenzaron desesperadamente a echar toda la carga costosa al mar para aligerar el barco y evitar que se hundiera. ¿Y dónde estaba Jonás durante esta crisis que él mismo había causado? Durmiendo profundamente en la parte más profunda de la nave, completamente inconsciente del caos que lo rodeaba. La pereza espiritual te adormece completamente a las consecuencias devastadoras de tu propia desobediencia. Te hace pensar ingenuamente que puedes huir de Dios sin consecuencias. Te convence falsamente de que puedes posponer indefinidamente lo que Él te ha pedido sin que nadie salga lastimado. Pero la realidad es que tu desobediencia afecta no solo tu vida, sino también a los que te rodean. Finalmente, Jonás tuvo que decirles desesperadamente a los marineros: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Su desobediencia había llegado al punto crítico donde su única opción era ser tragado literalmente por un gran pez. Dios tuvo que crear una situación absolutamente desesperada para que Jonás finalmente orara, se arrepintiera genuinamente y decidiera obedecer. 3 días completos en el vientre del pez, 3 días de oscuridad total y claustrofóbica, 3 días de digestión espiritual, 3 días para reflexionar dolorosamente sobre las consecuencias devastadoras de posponer la voluntad de Dios. Y desde allí, desde el lugar más bajo posible, Jonás finalmente oró: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Pero ahora, quiero llevarte a una historia que me fascina completamente y que demuestra cómo una decisión valiente de sacrificio total puede cambiar literalmente el curso de la historia, la extraordinaria historia de Esther. Esther era una joven judía, huérfana, que por providencia divina había llegado a ser reina del imperio más poderoso de su época.
Pero su posición privilegiada y aparentemente segura se convirtió inesperadamente en su prueba más grande cuando Dios le pidió que arriesgara literalmente todo por su pueblo. Cuando el malvado Amán decretó oficialmente la destrucción total y sistemática de todos los judíos en todo el vasto imperio persa, Mardoqueo le envió un mensaje absolutamente devastador a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester tenía una excusa perfecta, lógica y legalmente válida para no actuar en absoluto. La ley persa establecía claramente que cualquier persona que se acercara al rey sin ser llamada oficialmente sería ejecutada inmediatamente, sin excepción, a menos que el rey extendiera misericordiosamente su cetro de oro. Y el rey no había llamado a Ester en 30 días completos. Humanamente hablando, acercarse al rey sin invitación era literalmente un suicidio garantizado. Pero Ester había llegado a un punto de madurez espiritual donde entendía algo que la mayoría de nosotros no hemos captado, que hay momentos históricos en los que el no actuar es infinitamente más peligroso que actuar, que el silencio es más destructivo que el riesgo. Y entonces pronunció una de las declaraciones más poderosas y determinantes de toda la Biblia: si perezco, que perezca. Ester estaba completamente dispuesta a morir por hacer lo correcto, a perder su vida por salvar a su pueblo, a sacrificar su seguridad por cumplir su propósito. Pero antes de tomar esta decisión final e irreversible, Ester hizo algo absolutamente extraordinario que revela su sabiduría espiritual. Le pidió a todo el pueblo judío que ayunara corporativamente por 3 días. 3 días completos de ayuno no es algo casual o superficial. 3 días es tiempo más que suficiente para que tu carne muera completamente, para que tu voluntad se alinee perfectamente con la de Dios, para que tu fe se fortalezca sobrenaturalmente, para que tu propósito se clarifique completamente. Ester sabía que necesitaba estar espiritualmente preparada al máximo para la confrontación física que venía, que necesitaba el respaldo de todo su pueblo en oración. Y cuando llegó finalmente el momento decisivo, cuando se vistió de reina con toda su realeza, cuando se dirigió valientemente al patio interior del palacio real, cuando todos sus temores se materializaron en esa caminata que podía ser la última de su vida, algo absolutamente sobrenatural sucedió. El rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Su disposición total al sacrificio activó el favor sobrenatural de Dios de una manera extraordinaria. El resultado fue absolutamente extraordinario. No solo se salvaron todos los judíos del genocidio, sino que Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El decreto de destrucción se convirtió milagrosamente en decreto de victoria total. Los judíos no solo sobrevivieron, prosperaron abundantemente. Daniel es otro ejemplo extraordinario de cómo el sacrificio diario de la comodidad puede convertirte sistemáticamente en la persona más poderosa e influyente de tu generación entera. Daniel llegó a Babilonia como un adolescente cautivo, completamente despojado de todo lo familiar y conocido, forzado a aprender una cultura completamente pagana e idólatra. Pero tomó la decisión fundamental de que su compromiso absoluto con Dios no sería negociable sin importar las circunstancias externas, sin importar la presión social, sin importar las consecuencias personales. El primer sacrificio de Daniel fue aparentemente pequeño e insignificante. Decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero este pequeño sacrificio requería disciplina férrea cada día. Cada día, Daniel tenía que decir no a la comida deliciosa y gourmet del rey. Cada día tenía que elegir deliberadamente vegetales simples y agua pura sobre manjares exquisitos y vino fino. Cada día tenía que sacrificar conscientemente el placer inmediato por la integridad a largo plazo. Y mira el resultado inmediato y tangible. Al cabo de los 10 días, el rostro de Daniel y sus amigos parecía mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Su sacrificio no solo mantuvo su integridad espiritual, sino que mejoró dramáticamente su apariencia física. Su obediencia privada se manifestó en bendición pública. Durante más de 70 años completos en Babilonia, Daniel mantuvo religiosamente una disciplina de oración que era completamente contraria a la cultura pagana que lo rodeaba. 3 veces al día, sin excepción, abría deliberadamente las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oraba fervientemente al Dios de Israel. Esta disciplina espiritual constante no pasó desapercibida en absoluto. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores que absolutamente nadie podía interpretar, ¿a quién buscaron urgentemente? A Daniel. Cuando el rey Darío necesitaba administradores absolutamente confiables, ¿a quién escogió inmediatamente? A Daniel. Cuando había crisis mayores en el reino, cuando necesitaban sabiduría sobrenatural, cuando requerían integridad incuestionable, siempre buscaban automáticamente a Daniel. Su sacrificio diario de comodidad lo había convertido en el hombre más confiable, más sabio y más poderoso del imperio más grande de la tierra. Pero aquí viene la prueba más grande y definitiva. Cuando Daniel tenía más de 80 años, cuando ya era el segundo en autoridad en todo el reino, cuando podía haberse relajado y disfrutado cómodamente de su posición establecida, sus enemigos envidiosos conspiraron maliciosamente contra él. Sabían que no podían encontrar ni la más mínima corrupción en su administración perfecta, así que atacaron directamente su fe inquebrantable. Convencieron astutamente al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios, excepto al rey, durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera sería echado inmediatamente al foso de los leones hambrientos. Daniel tenía aparentemente 2 opciones: suspender temporalmente sus oraciones por 30 días o seguir orando y enfrentar la muerte segura. Pero Daniel no cambió su rutina, ni siquiera cuando le costaba literalmente la vida. Su disciplina de décadas no se iba a quebrar por una amenaza temporal. Había invertido tanto en su relación con Dios que estaba dispuesto a morir antes que comprometerla. Y Dios lo libró milagrosamente del foso de los leones, demostrando una vez más que la fidelidad a Él siempre trae victoria. Pero si quieres ver el sacrificio más radical, más completo y más transformador de toda la historia humana, tienes que examinar cuidadosamente la vida extraordinaria de Pablo. Pablo no era un pescador sin educación como Pedro, ni un recaudador de impuestos despreciado socialmente como Mateo. Pablo era literalmente la élite de la élite religiosa, social y académica de su época, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tenía la mejor educación disponible en su época, entrenado personalmente a los pies de Gamaliel, el maestro más respetado de toda Palestina. Tenía estatus social extraordinario como ciudadano romano, un privilegio que muy pocos judíos poseían. Tenía autoridad religiosa incuestionable como fariseo del más alto nivel. Tenía un futuro absolutamente brillante en el establecimiento judío. Era el candidato perfecto para una vida cómoda, respetable, próspera y completamente segura. Pero cuando Jesús lo confrontó sobrenaturalmente en el camino a Damasco, cuando recibió su llamado apostólico directo del cielo, cuando entendió cuál era su verdadero propósito eterno, cuando se dio cuenta de para qué había nacido realmente, Pablo tomó la decisión más radical de toda su vida. En Filipenses 3, 7-8 declara categóricamente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no dijo diplomáticamente: he sacrificado algunas cosas. No dijo: he hecho algunos ajustes necesarios. No dijo: he reorganizado mis prioridades. Dijo categóricamente: lo he perdido todo. Su reputación impecable, su posición social privilegiada, su futuro financiero garantizado,
su comodidad establecida, su seguridad personal, todo, absolutamente todo. Y fíjate en la palabra específica que usa para describir lo que perdió: basura. En el griego original es escubalón, que significa literalmente excremento, desperdicio apestoso. Pablo está diciendo que todo lo que el mundo considera más valioso, lo que antes él mismo consideraba ganancia máxima, ahora lo ve como desperdicio apestoso comparado con conocer a Cristo y cumplir su propósito eterno. Pero aquí está lo que quiero que entiendas completamente. Este no fue un sacrificio romántico de una sola vez. Pablo tuvo que sacrificar su comodidad cada día durante más de 30 años de ministerio intenso. En 2 Corintios 11, 23-28, Pablo describe su vida de sacrificio constante y brutal. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo describe una vida de sacrificio constante, brutal y voluntario. Cada día se levantaba sabiendo que probablemente enfrentaría oposición violenta, persecución sistemática y peligro mortal. Cada ciudad a la que llegaba sabía que podría ser azotado brutalmente, encarcelado injustamente o apedreado hasta casi morir. Pero nunca se detuvo, nunca se rindió, nunca buscó una alternativa más cómoda o segura. ¿Por qué razón específica? Porque había entendido algo revolucionario que la mayoría de nosotros no hemos captado, que el verdadero gozo no viene de evitar el sufrimiento, sino de cumplir tu propósito sin importar el costo personal. En Hechos 20, 24, Pablo declara apasionadamente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo no le importaban las amenazas constantes, no le importaba la incomodidad física, no le importaba el rechazo social, no le importaba el costo económico. Lo único que le importaba verdaderamente era terminar completamente la carrera que Dios le había asignado específicamente. Pero ahora quiero mostrarte el ejemplo más devastador y aterrador de cómo la pereza espiritual puede costarte no solo tu destino personal, sino el destino de toda una generación completa, incluyendo a tus propios hijos y nietos. La historia trágica de Israel en el desierto. Después de 400 años completos de esclavitud brutal en Egipto, después de las 10 plagas sobrenaturales que destruyeron completamente la economía egipcia, después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo en seco, mientras las aguas se mantenían como muros sobrenaturales a ambos lados, después de recibir el maná del cielo cada mañana y agua sobrenatural de la roca cada día, Israel llegó finalmente a las fronteras de su tierra prometida. Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra que Dios ya les había dado legalmente, que ya era suya por derecho divino. 10 de los espías regresaron con un reporte que cambiaría trágicamente la historia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos también. Los espías habían visto con sus propios ojos el poder sobrenatural de Dios destruir sistemáticamente a Egipto, la superpotencia más grande de la tierra. Habían caminado literalmente por el fondo del mar mientras las aguas se mantenían milagrosamente como muros sólidos a ambos lados. Habían comido pan del cielo cada mañana durante meses.
habían bebido agua sobrenatural de una roca, habían experimentado protección divina, provisión milagrosa y dirección sobrenatural. Pero cuando vieron gigantes en su tierra prometida, inmediatamente olvidaron todo lo que Dios había hecho sobrenaturalmente y se enfocaron obsesivamente en lo que ellos no podían hacer humanamente. La pereza espiritual siempre magnifica sistemáticamente los obstáculos y minimiza el poder de Dios. Ve gigantes y olvida completamente los milagros. Ve problemas y olvida las promesas. Ve dificultades y olvida el historial perfecto de fidelidad de Dios. Ve lo que no puede hacer y olvida lo que Dios puede hacer. La pereza no es simplemente un mal hábito o una debilidad personal. Es una fuerza oscura y destructiva que actúa como un demonio en nuestras vidas. Este espíritu de pereza no solo te impide avanzar, sino que también te roba la motivación, la pasión y la determinación para conquistar lo que anhelas. La pereza te mantiene atrapado en una zona de confort engañosa, donde los sueños se desvanecen y las oportunidades se pierden. Pero la pereza no es el único enemigo espiritual que enfrentamos. Hay muchos otros demonios que buscan entrar en tu vida para robarte, matarte y destruirte. Sin embargo, no temas, porque la palabra de Dios es poderosa y efectiva para combatir estas fuerzas oscuras. En el video completo descubrirás 5 versículos bíblicos que el diablo detesta, versículos que son armas espirituales para protegerte y fortalecerte en tu lucha diaria. Quédate conmigo y descubre cómo puedes usar la palabra de Dios para vencer a estos enemigos espirituales y vivir una vida de victoria y propósito. No te pierdas esta oportunidad de equiparte con herramientas poderosas para tu crecimiento espiritual. ¿Sabías que hay versículos en la Biblia que el diablo odia con todo su ser? Escrituras tan poderosas que cuando las declaras estremecen el infierno. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Cada vez que proclamas la palabra, desatas una guerra contra las tinieblas. Hoy veremos cómo ciertas escrituras se convierten en armas directas contra las estrategias del enemigo. Te mostraremos cómo utilizarlas con autoridad, discernimiento y fe, transformando tu vida desde el ámbito espiritual. Estas no son frases vacías, son decretos celestiales que activan el poder de Dios en tu favor. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha reservado para ti y cómo puedes enfrentar al enemigo con la verdad que él no soporta escuchar? Desde el principio de los tiempos ha existido una guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Una batalla que no se libra con espadas ni escudos, sino con palabras, pensamientos y verdades eternas. Lo que muchos no saben es que el arma más poderosa en esta guerra no es un milagro, ni una visión, ni siquiera una oración elocuente. Es la palabra de Dios. Cada vez que un hijo del Altísimo pronuncia con fe una promesa divina, el infierno tiembla. Porque no se trata de palabras comunes, sino de decretos sellados por la boca misma de Dios. El diablo lo sabe y por eso odia la Escritura, la teme, la evade, la ataca. No porque sea poesía bonita o sabiduría antigua, sino porque es viva y porque corta. Hebreos 4:12 lo dice sin rodeos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando esta verdad penetra en el corazón del creyente, todo cambia. Ya no se trata de memorizar versículos para recitarlos en un culto. Se trata de aprender a blandir esa espada como un guerrero entrenado, listo para resistir cada embate del enemigo. Así fue con Jesús. Cuando Satanás se presentó a tentarlo en el desierto, no lo hizo con monstruos ni con miedo visible. Lo hizo con palabras, con argumentos, con distorsiones sutiles de la verdad. Pero Jesús no respondió con emociones ni con explicaciones humanas. Respondió con la palabra. Escrito está, dijo una y otra vez. Esa fue su defensa, su ataque, su refugio. En Mateo 4:1-11 vemos cómo cada tentación fue anulada por una declaración precisa de las Escrituras.
No hubo gritos, no hubo discusiones. Solo verdad divina proclamada con autoridad. Esa escena no es una anécdota, es una estrategia. Es la demostración de que el diablo no resiste cuando el creyente sabe qué decir, cuándo decirlo y con qué espíritu declararlo. Porque las tinieblas no huyen de un grito, sino de la luz. Y esa luz se enciende cada vez que alguien pronuncia una palabra eterna con fe viva. Muchos creyentes viven derrotados porque conocen la Biblia, pero no la usan. Tienen acceso a la espada, pero no la desenvainan. Se enfrentan a pensamientos de miedo, de culpa, de condenación. Y en lugar de responder como Jesús, se callan o dialogan con el enemigo. Ignoran que una sola declaración de verdad puede cambiar toda una atmósfera espiritual. Pero no es suficiente recitar por costumbre. La palabra solo es espada cuando se cree, cuando se vive, cuando se declara con la certeza de que Dios mismo la respalda. Es en ese momento cuando la escritura deja de ser letra y se convierte en fuego. Como le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Ese fuego, ese martillo, no es simbólico, es literal en el mundo espiritual. Cuando tú hablas con fe, los muros que el enemigo ha levantado en tu mente y en tu vida comienzan a quebrarse, porque la palabra no razona con el mal, lo destruye. Y sin embargo seguimos viendo creyentes que andan con la cabeza baja, convencidos de mentiras que Dios nunca dijo. Personas que han aceptado el dolor como destino, la escasez como normalidad, el fracaso como identidad, y todo porque han olvidado lo que está escrito, porque no han sido entrenados para usar las escrituras como escudo y lanza. El enemigo no teme a un creyente emocional, teme al que conoce la palabra y la usa, al que se para frente a la tentación y dice con firmeza, escrito está. A ese el diablo no puede tocarlo, lo ve y retrocede. No por miedo a la persona, sino por la autoridad que esa persona representa. Porque cuando un hijo de Dios habla la palabra, es como si el mismo Cristo estuviera hablando. Y esa voz, el infierno ya la conoce y no puede resistirla. La historia del joven David frente a Goliat también nos da una imagen clara de lo que significa enfrentar al enemigo con palabras. Aunque David usó una piedra para derribar al gigante, su verdadera arma fue lo que dijo antes de lanzarla. En 1 Samuel 17:45, David declaró, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa declaración no fue retórica, fue una proclamación espiritual. David estaba diciendo, no peleo solo, no peleo con mi fuerza, peleo con una autoridad superior. Esa es la actitud de un guerrero del reino. No se confía en lo natural, sino en lo eterno. No se enfoca en el tamaño del gigante, sino en la fidelidad de Dios. Y esa mentalidad, esa convicción, nace y se fortalece cuando la palabra está arraigada en lo profundo del corazón. Por eso es tan importante meditar en la Escritura, no como quien lee por rutina, sino como quien afila su espada antes de entrar a la batalla. En Josué 1:8, Dios da un mandato claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa promesa no es casualidad. Hay una relación directa entre meditar la palabra y caminar en victoria. No porque seamos fuertes, sino porque la palabra lo es. Porque cuando entra en tu mente y en tu boca, transforma tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Te alinea con la voluntad de Dios y eso te hace imparable. Muchos han intentado vencer al enemigo con estrategias humanas, con argumentos, con voluntad, incluso con religión. Pero nada de eso funciona si la palabra no está en el centro. Satanás no respeta opiniones, respeta autoridad, y esa autoridad viene de la palabra. Por eso Pablo en Efesios 6, al hablar de la armadura espiritual, menciona que la única arma ofensiva
es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo demás es defensa. Pero cuando decides avanzar, cuando decides atacar, cuando decides conquistar, necesitas esa espada. Y no basta con tenerla, hay que saber usarla. Porque una espada en manos inexpertas no solo es ineficaz, es peligrosa. Pero cuando la empuñas con conocimiento y fe, se convierte en una extensión del poder divino. En momentos de tentación, de duda, de tristeza o de ataque espiritual, lo que marcará la diferencia no será lo que sientas, sino lo que declares. La palabra tiene que estar lista en tus labios como una respuesta automática. No puedes detenerte a buscarla cuando ya estás herido. Tienes que entrenarte cada día para que cuando llegue la batalla respondas sin dudar. Como Jesús en el desierto, como David frente al gigante, como Pablo en medio de la prisión. Cada uno de ellos sabía lo que estaba escrito y lo usaron, no con arrogancia, sino con convicción, no con miedo, sino con fe, y por eso fueron invencibles. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita recuperar la autoridad de la palabra, no como un adorno religioso, sino como un arma viva. El enemigo no ha cambiado su estrategia, sigue mintiendo, sigue tentando, sigue acusando, pero tampoco ha cambiado la herramienta para vencerlo. Sigue siendo la misma, la palabra de Dios, esa palabra que no cambia, que no falla, que no vuelve vacía. En Isaías 55:11, Dios lo afirma con claridad: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada vez que tú declaras esa palabra con fe, estás activando ese principio. Estás enviando una orden espiritual que no puede ser detenida. Y el enemigo lo sabe. Por eso odia la Escritura, porque es lo único que no puede torcer, ni bloquear, ni resistir. Así que hoy, más que nunca, es tiempo de levantarte como un guerrero, no para pelear con tus fuerzas, sino con el poder de la palabra. Es tiempo de entrenar tu boca, tu mente, tu corazón, de llenar tu espíritu con verdad, para que ninguna mentira tenga lugar, de recordar que no estás solo, que cada versículo que declaras con fe es un golpe directo al reino de las tinieblas, que cada promesa que proclamas es una luz encendida en medio de la oscuridad, y que cada vez que dices, escrito está, el enemigo reconoce esa voz y sabe que ha perdido. ¿Estás listo para usar tu espada? ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, no con tus palabras, sino con las de Dios? Entonces afírmate en la Escritura, memorízala, medítala, declárala, vívela, porque no hay arma más poderosa, y porque mientras más la usas, más libre, más fuerte y más victorioso serás. La batalla no se gana con gritos ni con fuerza, se gana con verdad, y esa verdad ya está escrita. Solo necesitas levantarla y hablarla y vivirla, porque el diablo odia la palabra, pero tú has sido llamado a amarla, a creerla y a usarla. ¿Estás listo para hablar lo que Dios ya ha dicho? Entonces toma tu espada y pelea. Desde el comienzo de la humanidad, el arma favorita del enemigo no ha sido la violencia visible, sino el engaño disfrazado de verdad. La Escritura lo expone con claridad cuando en Juan 8:44, Jesús dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta afirmación no es solo una descripción, es una advertencia. Nos revela la naturaleza del adversario y su método más eficaz: distorsionar lo que Dios ha dicho para sembrar confusión, duda y rebeldía. Su estrategia ha sido siempre la misma. No necesita destruirte si logra convencerte de una mentira. El terreno del conflicto es la mente, y la verdad bíblica es la única que puede arrancar de raíz las semillas de falsedad que él ha intentado plantar.
Desde Génesis lo vemos operando de esta forma. En el jardín del Edén no usó fuerza ni imposición. Solo bastó una pregunta cargada de insinuación: ¿con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa frase marcó el inicio de toda rebelión, no por el acto, sino por la aceptación de una distorsión. Cuando Eva escuchó al enemigo tergiversar el mandato de Dios, en lugar de rechazarlo con la verdad, entró en diálogo. Y fue allí donde la caída comenzó. Porque el poder del enemigo no radica en su fuerza, sino en nuestra disposición a considerar su versión de los hechos. Una versión que parece razonable, incluso lógica, pero que está impregnada de veneno espiritual. Y cuando se acepta una mentira como si fuera verdad, todo el sistema de creencias se contamina. Por eso el diablo odia los versículos que lo desenmascaran, porque ellos no solo lo exponen, lo neutralizan. Cuando Jesús dijo que Él es el padre de mentira, estaba enseñándonos que la falsedad no es solo una herramienta ocasional del enemigo, sino su identidad misma. Mentir no es algo que hace, es lo que es. Y donde hay mentira, hay oscuridad. Por eso el poder de la palabra es tan decisivo, porque la palabra es luz. El Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada vez que la verdad bíblica se enciende en el corazón del creyente, las tinieblas retroceden, porque ya no pueden operar en la oscuridad del error. La mentira necesita ignorancia para prosperar, pero la verdad revelada corta toda raíz de engaño. El enemigo se especializa en disfrazar las mentiras con una apariencia de verdad. No ofrece una rebelión abierta, sino una alternativa sutil. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas veces sus sugerencias no parecerán malignas, sino razonables, incluso piadosas. Puede tomar un deseo legítimo y torcerlo. Puede tomar una promesa y sacarla de contexto. Puede usar incluso fragmentos de escritura, como lo hizo con Jesús en el desierto, para justificar una acción contraria a la voluntad divina. Por eso es indispensable conocer la palabra en profundidad, no como frases sueltas, sino como un cuerpo coherente de verdad revelada, que se interpreta con el espíritu y no con la lógica humana. La mentira no solo engaña, esclaviza. En Juan 8:32, Jesús declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad no es solo emocional o doctrinal, es una liberación de la influencia del enemigo en todas las áreas de la vida. Cuando la verdad se establece, el control del engaño se rompe. Pero esa verdad debe ser recibida, creída y vivida. No es suficiente escucharla una vez, es necesario alimentarse de ella, dejar que transforme la mente, que reconfigure la forma de pensar, de hablar, de actuar. Porque el enemigo no solo ataca con mentiras externas, sino que intenta construir fortalezas mentales internas. Pensamientos repetitivos, patrones negativos, convicciones erradas que terminan moldeando la identidad del creyente. En 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La Escritura es el martillo que derriba esos muros invisibles. Cada vez que un versículo es declarado con fe contra un pensamiento que no proviene de Dios, algo se derrumba. Cada vez que se confronta una mentira con la verdad, una cadena invisible se rompe. Y esa es precisamente la razón por la que el diablo odia tanto la palabra. Porque lo deja sin territorio, porque donde hay verdad, él ya no puede operar. Donde hay claridad, su confusión no tiene poder. Donde hay luz, su sombra no encuentra lugar. El enemigo utiliza el temor como una de sus mentiras más eficaces. Intenta convencer al creyente de que está solo, desamparado, vulnerable.
Pero la Escritura responde con fuerza: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Esta verdad desenmascara la mentira del temor. Muestra que el miedo no proviene de Dios y por tanto no tiene autoridad en la vida del creyente. Cuando alguien declara este versículo en medio del pánico, no está repitiendo una fórmula. Está invocando una realidad espiritual que desplaza toda falsedad. Porque la fe no es solo creer en Dios, sino también desmentir todo aquello que no proviene de Él. Otra mentira frecuente que el enemigo siembra es la acusación. Susurra que ya no hay perdón, que el pasado te condena, que Dios se ha alejado. Pero Apocalipsis 12:10 nos revela que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Romanos 8:1 lo refuta de inmediato. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo no es una simple afirmación emocional, es un decreto judicial celestial. Es la voz del trono de Dios cancelando todo argumento del acusador. Cada vez que esta verdad se proclama, el enemigo es silenciado, porque su acusación pierde efecto ante la sangre del Cordero. El diablo también intenta desvalorizar la identidad espiritual. Hace creer que uno no es suficiente, que no está capacitado, que no tiene autoridad. Pero la Escritura nuevamente responde: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y si somos hijos, entonces también coherederos, como dice Romanos 8:17. Esta identidad es inquebrantable, y cuando se afirma con convicción, toda mentira de inferioridad, rechazo o incapacidad pierde su fuerza. Porque no se trata de autoestima, sino de posición espiritual. El hijo no necesita probar su valor, lo recibe por herencia. La palabra no solo expone las mentiras del enemigo, sino que revela lo que realmente somos en Cristo, lo que tenemos, lo que podemos hacer. Y esa revelación es lo que más teme el adversario, porque un creyente que conoce su identidad, que sabe lo que está escrito, que entiende su posición y autoridad, se convierte en un problema real para el reino de las tinieblas. Ya no puede ser manipulado, ni intimidado, ni confundido, porque la verdad lo ha hecho libre. Y es aquí donde comprendemos por qué estas escrituras son odiadas por el diablo, porque cada una de ellas desmantela una parte de su reino, porque cada versículo declarado con fe es como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, porque la palabra no es solo defensiva, es ofensiva. No solo protege, conquista. Y cuando el pueblo de Dios la usa como fue diseñada, el enemigo pierde terreno. La victoria sobre la mentira no se obtiene con esfuerzos humanos, se obtiene con verdad revelada, con escritura vivida, con versículos que no están solo en la memoria, sino en la sangre, en los huesos, en la boca. Y esa verdad está disponible, ha sido escrita, preservada, entregada. Solo necesita ser creída, proclamada y aplicada. No hay mentira del enemigo que resista una mente renovada por la palabra de Dios. No hay argumento que se mantenga firme cuando se enfrenta a la verdad divina. Y no hay acusación que permanezca en pie cuando se declara lo que Cristo ya ha hecho. Por eso, cada vez que se levanta una voz para decir lo que está escrito, el enemigo se silencia. Y esa voz puede ser la tuya. No importa cuántas mentiras hayas creído. Hoy puedes comenzar a reemplazarlas con verdad. Y cada vez que lo hagas, estarás librando una guerra espiritual con el arma que el infierno más teme, la palabra de Dios. Porque no hay oscuridad tan densa que la verdad no pueda atravesar. Y no hay mentira tan arraigada que un solo versículo no pueda arrancar de raíz. El enemigo lo sabe, por eso la odia. Y tú has sido llamado a hablarla. En los momentos de mayor oscuridad,
cuando la incertidumbre parece envolver cada rincón del pensamiento y el temor se disfraza de lógica, hay palabras que no solo consuelan, protegen. En ellas se encuentra un poder silencioso, pero inquebrantable. Son promesas que no necesitan adornos para ser efectivas, porque su origen no es humano. Provienen de la boca de Dios y por eso el enemigo las detesta. Las escrituras que activan protección divina son muros espirituales levantados por la fe, refugios invisibles pero impenetrables para las fuerzas de las tinieblas. No son palabras de ánimo pasajero, sino decretos que movilizan el cielo en favor de aquellos que creen. El Salmo 91 no es solo uno de los textos más citados en momentos de crisis, es también uno de los más temidos por el adversario. Cada versículo está cargado de cobertura celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa afirmación no es poética, es una ubicación espiritual. Habitar bajo el abrigo no es una figura simbólica, es una posición real en el mundo espiritual. No todos están ahí. Solo quienes han hecho del Altísimo su morada constante pueden afirmar con autoridad lo que el siguiente versículo declara: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este tipo de confianza no se produce por emoción, sino por revelación. Es fruto de haber descubierto que en medio de las tormentas más intensas, la protección de Dios no falla. El enemigo opera donde hay miedo, pero la fe basada en la palabra lo desarma por completo. Cada vez que se proclama una promesa de protección divina, se dibuja un límite que las tinieblas no pueden cruzar, porque estas escrituras no son deseos, son garantías. Cuando el salmista afirma que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, está hablando de una cobertura real. La imagen es clara. Hay un lugar de seguridad reservado solo para los que confían. Y esta confianza se expresa no solo en oración, sino en la proclamación diaria de la verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No es una frase para calmar la ansiedad. Es un recordatorio espiritual de que cuando estás en pacto con Dios, ninguna amenaza tiene derecho legal sobre ti. Las escrituras no prometen una vida sin peligros, pero sí aseguran la intervención divina en medio de ellos. El enemigo no necesita permiso para intentar atacar, pero no puede tocar sin que Dios lo permita. Y aun cuando la prueba se presente, la palabra garantiza que no estarás solo. En Isaías 43:2 encontramos una declaración que transforma el temor en fe activa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no evade la realidad del sufrimiento. La reconoce, pero la sitúa dentro de un contexto superior, el acompañamiento permanente de Dios. Y eso cambia todo, porque saber que Él está contigo en medio del fuego es más poderoso que desear no pasar por él. El enemigo odia estas palabras porque recuerdan su impotencia ante la soberanía divina. No importa cuán elaborada sea su estrategia, cuando un hijo de Dios camina bajo la cobertura de las promesas, sus planes fracasan. Y no solo fracasan, quedan expuestos. Porque la protección divina no es pasiva, es una defensa activa, vigilante, impenetrable para el que permanece en obediencia. En Proverbios 18:10 está escrito: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Esta verdad no es teórica, es práctica. Cada vez que invocas el nombre del Señor con fe, se activa una cobertura espiritual que el adversario no puede romper. El Salmo 34:7 lo reafirma con sencillez y contundencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta protección angelical no es una posibilidad, es una realidad en la vida de quienes caminan en reverencia y fidelidad. Los ángeles no están ociosos, son enviados como ministros de salvación, activos en su propósito.
ejecutando órdenes celestiales en defensa del pueblo de Dios. Y cada vez que se declara una promesa de protección, ellos responden no al sonido de la voz humana, sino a la autoridad de la palabra. Por eso es crucial no solo conocer las Escrituras, sino declararlas con convicción. No se trata de repetir frases, se trata de alinearse con la voluntad de Dios, con su verdad, con su pacto. En muchas ocasiones, el enemigo intenta generar una atmósfera de amenaza constante. Inyecta pensamientos de inseguridad, imágenes mentales de derrota, presiones emocionales diseñadas para desestabilizar. Pero cuando una persona llena su mente con las Escrituras de protección, neutraliza ese ambiente, cambia el tono espiritual de su entorno, porque la palabra es atmósfera, es presencia, es dominio. Donde se establece, todo cambia. Por eso está escrito en el Salmo 121, 5, 8, que Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No hay punto medio en esta afirmación, no hay margen para la duda. Es una cobertura total, y esa es la razón por la cual el diablo detesta estos versículos, porque eliminan toda grieta por la que pueda infiltrarse. En el ámbito espiritual, la autoridad no depende del volumen con que se proclama algo, sino del respaldo de lo que se proclama. Cuando declaras una promesa de protección con fe, estás invocando la fidelidad de un Dios que no puede mentir. En Números 23, 19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cada versículo que Dios ha pronunciado en cuanto a protección es una expresión de su carácter. Y como su carácter no cambia, sus promesas tampoco. El enemigo no puede alterar la esencia de esas palabras. Lo único que puede intentar es que no las creas, que no las declares, que no vivas en ellas. Pero cuando lo haces, su derrota es inevitable. La Escritura es escudo, es refugio, es lugar alto. Cada vez que se proclama una promesa de cobertura divina, se levanta un muro invisible que los ataques del enemigo no pueden atravesar. En Salmos 18:2 leemos: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fuerza, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas palabras no son consuelo emocional, son estructuras espirituales. Cada término refleja una dimensión de la defensa que Dios levanta, y esa defensa no se activa por mérito, sino por fe. Una fe cimentada en lo que está escrito, no en lo que se siente. No se trata de negar la realidad de los peligros, sino de vivir conscientes de una realidad superior, la fidelidad de Dios para con los suyos. Él no promete una vida sin desafíos, pero garantiza que en cada uno de ellos su protección será suficiente. Y esa certeza es lo que desarma por completo al enemigo. Porque mientras el miedo paraliza, la confianza en las promesas activa el movimiento espiritual. Se abre paso donde no había salida. Se establece paz donde antes había confusión. Se detiene el avance de las tinieblas porque la luz ha sido encendida. Y esa luz es la palabra. El enemigo detesta que el creyente tenga esta revelación, porque un creyente que camina con la certeza de estar bajo la sombra del Omnipotente es inquebrantable, no por su fuerza, sino por su ubicación. Está plantado en la verdad, escondido en el lugar secreto del Altísimo, y en ese lugar ninguna estrategia del infierno tiene eficacia. Las promesas de protección no son solo defensas, son manifestaciones del pacto. Son recordatorios de que el cielo está comprometido con tu bienestar, no por tus obras, sino por su gracia. Y esa gracia se activa cada vez que pronuncias con fe lo que Él ya ha declarado.
Las escrituras que activan la protección divina son un escudo que el enemigo no puede perforar. Son barreras invisibles construidas con la verdad eterna. Son la garantía de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo refugio, escudo y torre fuerte. Y esa certeza, cuando es vivida, declarada y creída, cambia la atmósfera de una vida entera. No importa cuán grande sea la tormenta. Si estás cubierto por la palabra, estarás seguro, porque no hay poder en la tierra ni en el infierno que pueda tocar a aquel que se refugia bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la verdad que el enemigo más odia, porque es la verdad que lo deja sin acceso, sin influencia, sin victoria. El enemigo no necesita cadenas visibles para mantener a una persona atada. Su estrategia es más sutil, más profunda, más silenciosa. Se mueve en pensamientos que repiten mentiras, en emociones que no sanan, en hábitos que parecen imposibles de romper. No siempre viene a destruir con un golpe fuerte. A veces lo hace gota a gota, sembrando culpa, vergüenza, rencor, dudas, complejos. Y muchas veces el creyente no lo ve venir, porque esas ataduras se disfrazan de personalidad, de temperamento, de historia familiar. Pero hay algo que el infierno no puede soportar: cuando la luz de la palabra entra en esos lugares oscuros y los deja sin escondite. Porque la Escritura no solo protege, también libera. Es fuego que purifica, martillo que quebranta, espada que corta de raíz todo aquello que no proviene de Dios. Y por eso el diablo odia con fuerza los textos que anuncian libertad, porque allí donde se proclaman, su dominio se deshace. Jesús lo dijo con total claridad en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta no es una libertad conceptual, emocional o simbólica. Es una libertad total, absoluta, real. No es solo libertad del castigo del pecado, es libertad del poder del pecado. Es la restauración del dominio perdido. Es la recuperación de la autoridad espiritual. Es la reversión de todo lo que el enemigo ha intentado establecer como permanente. La palabra verdaderamente en ese versículo no está ahí por casualidad. Es una confrontación directa contra la falsa libertad, contra los espejismos de independencia que el mundo ofrece. Es un anuncio desde el cielo. Solo hay una fuente de verdadera libertad, y es Cristo, revelado a través de su palabra viva. En muchos corazones hay prisiones sin barrotes, ataduras que no se ven con los ojos, pero que condicionan decisiones, relaciones, llamados. Hay personas que caminan con cadenas de amargura que los hacen reaccionar con dureza. Otros con cadenas de miedo que los detienen justo antes de avanzar. Algunos con cadenas de pecado oculto que los arrastran en secreto hacia la culpa. Y cada una de esas cadenas tiene un nombre espiritual: opresión, mentira, iniquidad, acusación, trauma. Pero hay una verdad que no cambia. La palabra de Dios es el poder que las rompe todas. No hay estructura interna, no hay fortaleza mental, no hay herida emocional que pueda resistirse a la acción de la verdad divina. Porque donde se establece la verdad, la mentira pierde su sustento. Donde se activa la palabra, el alma se alinea con el diseño original. Isaías 61:1 fue la proclamación de Jesús al comenzar su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta fue su carta de presentación, su declaración de propósito. No vino a crear una religión, vino a liberar. Y esa misma unción que estuvo sobre él ahora está disponible para su iglesia. No para repetir versículos de memoria, sino para ejecutarlos con autoridad. Porque cada palabra escrita tiene el respaldo de una intención eterna. Cada texto de liberación es una orden emitida desde el cielo. Y cuando se pronuncia con fe, algo se rompe.
Uno de los textos más confrontativos en esta dimensión espiritual es 2 Corintios 10, 4, 5, que revela con precisión quirúrgica cómo operan las ataduras internas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada fortaleza es una mentira que se convirtió en sistema. Cada argumento es una excusa levantada contra la verdad. Y la altivez es el orgullo que impide rendirse. Pero estas estructuras no se derrotan con voluntad ni con consejos, solo caen con la palabra. Porque cada pensamiento cautivo es liberado cuando se somete a Cristo a través de lo que Él ha dicho. Romanos 8:1 declara una de las verdades más potentes para romper la acusación interna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta afirmación no es un alivio emocional, es una cancelación legal en el tribunal celestial. La condenación pierde fuerza cuando se enfrenta a esta verdad. Porque si Dios ha declarado justificación, ninguna voz del pasado, del entorno o del infierno tiene derecho a condenar. Y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja tan intensamente en mantener vivas las voces de la culpa. Porque sabe que mientras el creyente se sienta indigno, se alejará de la presencia. Pero cuando se abraza esta verdad, la cercanía con Dios se restablece y la libertad se manifiesta. Otro texto que desarma las cadenas invisibles es Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La insistencia del apóstol Pablo no es una sugerencia, es una urgencia. Porque la libertad no solo se recibe, también se defiende. Cada vez que se permite que una mentira se infiltre nuevamente, el enemigo intenta reinstalar el yugo. Pero la palabra es el muro que impide su avance. Cuando se proclama esta verdad, se está haciendo una declaración espiritual. El derecho legal del enemigo ha sido cancelado y no volverá a tener lugar. Hay cadenas que parecen hereditarias, pero la palabra corta hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 lo dice con exactitud, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una herramienta superficial, es una espada que entra donde ninguna otra puede llegar. No solo corta lo externo, penetra en la raíz. Y allí donde la atadura comenzó, la palabra actúa con precisión, separando lo falso de lo verdadero, lo que proviene de Dios de lo que proviene del enemigo. Y en ese corte se libera lo que estaba mezclado. La Biblia no deja espacio para la resignación espiritual, no valida las cadenas, no excusa las repeticiones. Cada texto de libertad es una acusación directa contra todo sistema que pretenda mantener atado al creyente. Y cada vez que uno de esos versículos se levanta en oración, en proclamación, en declaración, las tinieblas se ven forzadas a retroceder. Porque la palabra es legalidad espiritual. Lo que está escrito no puede ser anulado, y lo que se cree con fe se manifiesta con poder. Por eso cuando se proclama Isaías 54:17, algo se activa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No es una promesa suelta, es una herencia, un derecho espiritual, una realidad que debe vivirse. El enemigo intenta establecer fortalezas mentales, pero la palabra es la llave que las derrumba. Su poder no está en el sonido de la voz que la proclama, sino en la fe con la que se cree. Es el mismo principio que activó milagros, que liberó endemoniados, que rompió cárceles físicas y espirituales. Cuando se activa con entendimiento, lo invisible cambia. Lo que parecía permanente comienza a debilitarse y lo que estaba arraigado empieza a ceder.
porque donde la verdad se establece, la mentira se exilia. El infierno no teme al conocimiento religioso, teme a la verdad revelada que se proclama con convicción, porque esa verdad actúa, transforma, libera, rompe. Por eso, el creyente que se alinea con la palabra en esta dimensión se convierte en una amenaza. Ya no reacciona desde el alma herida, sino desde el espíritu vivificado. Ya no se guía por las emociones, sino por la verdad que permanece. Y esa postura no se imita, se forja en el altar secreto, en la meditación constante, en la rendición absoluta. La libertad no es un regalo que se guarda, es una responsabilidad que se vive. Y esa vida de libertad comienza en la Escritura, no en una emoción, no en un evento, en lo que está escrito, porque lo que está escrito permanece y lo que permanece transforma. Por eso, en esta guerra invisible, el arma más poderosa sigue siendo la palabra. No hay estructura demoníaca, no hay ciclo repetitivo, no hay atadura hereditaria que pueda resistir su autoridad. Porque la verdad no necesita explicación, necesita proclamación. Y una vez que se proclama, no hay regreso. La luz ya ha entrado, la cadena ya se ha roto, y el enemigo lo sabe. Por eso la odia. Porque con cada versículo que se cree, su influencia se desvanece. Porque con cada verdad que se declara, su mentira pierde poder. Porque donde la palabra reina, no hay lugar para la esclavitud, solo libertad, y libertad verdadera. La fe no es un concepto abstracto ni una sensación espiritual vaga. En las Escrituras, la fe es una fuerza viva que activa lo invisible y manifiesta lo eterno. No es el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta interior al testimonio que Dios ha dado de sí mismo en su palabra. Y cuando esta fe se alinea con lo que está escrito, se produce una reacción que transforma atmósferas, realidades y destinos. La fe que nace de la palabra no es pasiva, se mueve, habla, declara, ordena. Esta es la razón por la cual el enemigo odia tanto aquellos versículos que enseñan al creyente a actuar conforme a lo que Dios ya ha dicho. Porque una fe que habla la palabra es una fe que conquista. Jesús no solo enseñó sobre la fe, Él vivió en un nivel de fe absoluta, dependiente de cada palabra que salía de la boca del Padre. En Marcos 11:23 dijo algo que el enemigo no puede resistir. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta declaración no fue una figura retórica, fue un principio espiritual. No se trata de manipular la realidad con palabras positivas. Se trata de alinear el corazón con la verdad y declarar lo que Dios ya ha establecido. Cuando esto ocurre, el reino de las tinieblas pierde su ventaja, porque su arma más eficaz es el silencio de los hijos de Dios. Pero cuando un creyente habla con fe, basándose en la Escritura, el mundo espiritual responde. La palabra no fue dada para ser contemplada, fue dada para ser vivida. Y vivirla implica creerla activamente. Romanos 10:17 lo resume con precisión. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que una persona expone su oído al mensaje de Cristo, se enciende una chispa de fe. Esa chispa no permanece pasiva. Busca expresión, busca forma, busca acción. Y cuando encuentra una boca dispuesta a declarar lo que ha creído, se convierte en una llama imparable. Por eso el enemigo intenta constantemente cerrar los oídos y silenciar las bocas, porque sabe que una generación que oye la palabra y la proclama con fe es una generación que avanza, conquista y destruye fortalezas. Hebreos 11 nos lleva al corazón mismo de esta dimensión espiritual. Allí se declara que sin fe es imposible agradar a Dios, no porque Dios exija algo para ser convencido, sino porque la fe es la única plataforma desde la cual se puede interactuar con lo eterno. Quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Esta búsqueda no es emocional, es espiritual y está arraigada en lo que Dios ha dicho.
La fe que agrada a Dios es la que se basa en su palabra, no en nuestras suposiciones. No es fe en lo que queremos que ocurra, sino fe en lo que Dios ha prometido. El enemigo busca reemplazar la fe con lógica, la certeza con duda, la convicción con especulación, y lo hace no solo a través de pensamientos, sino a través de circunstancias diseñadas para desmentir lo que está escrito. Pero cuando el creyente ha plantado su corazón en la palabra, ninguna evidencia contraria puede sacudirlo, porque no camina por lo que ve, sino por lo que ha creído. Segunda de Corintios 5:7 lo establece de manera tajante: porque por fe andamos, no por vista. Este andar no es ilusorio, es firme. Está basado en una realidad más alta, más profunda, más permanente. La vista puede engañar, la fe en la palabra no. La fe activa también es obediente. No se trata solo de declarar, sino de actuar conforme a lo que se ha recibido. Santiago 2:26 afirma que la fe sin obras está muerta. Y esas obras no son simplemente acciones humanas, son pasos de obediencia motivados por lo que Dios ha dicho. Cuando la fe es auténtica, produce movimiento. No se queda esperando que todo cambie por sí solo. Camina, decide, rompe con patrones, renuncia a estructuras, entra en dimensiones nuevas. Todo en respuesta a una palabra que ha sido creída. Y en ese proceso, el enemigo pierde su capacidad de frenar el avance, porque no puede detener a alguien que se mueve por fe. La lucha del creyente no es contra emociones, es contra argumentos. Y esos argumentos no se vencen con voluntad, sino con verdad hablada y creída. En Efesios 6:16 se habla del escudo de la fe con el que se apagan todos los dardos del maligno. No algunos, todos. Ese escudo no es una idea, es una convicción interior que se levanta cada vez que se afirma: Dios ha dicho y yo lo creo. Es una cobertura que detiene las mentiras, las acusaciones, las tentaciones, los temores, y se fortalece no con repeticiones vacías, sino con una relación continua con la palabra. Porque la fe no se alimenta de emociones, se alimenta de verdad revelada. El enemigo teme que el creyente descubra esto, porque mientras la fe esté pasiva, la palabra permanece inactiva. Pero cuando se cree con el corazón y se declara con la boca, se activan dimensiones que el infierno no puede resistir. Romanos 10:10 lo confirma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe que se queda encerrada en el pensamiento no transforma, pero cuando se expresa en palabras que están alineadas con lo eterno, el cielo se mueve, las cadenas caen, las puertas se abren. Jesús no enfrentó al enemigo con silencio, usó la palabra, no esperó a que las circunstancias cambiaran, habló al problema, no se quedó esperando que la montaña se moviera, le ordenó que se lanzara al mar, no dudó de lo que el Padre le había dicho, lo proclamó con autoridad. Esa es la fe activa que transforma ambientes, que cambia destinos, que establece el reino. No es fe en la fe, es fe en lo que Dios ha dicho. Y esa fe, cuando se combina con acción, produce resultados eternos. El enemigo no teme a quienes conocen la palabra, pero no la creen. Teme a aquellos que la creen al punto de vivir conforme a ella, que declaran lo contrario de lo que sienten, porque saben que su verdad no depende de las emociones, que caminan en dirección opuesta a lo visible, porque están guiados por una promesa, que proclaman lo que Dios ha dicho, aunque el mundo les diga que no tiene sentido. Esa fe activa es dinamita espiritual, porque cada vez que se pone en movimiento, destruye fortalezas, edifica realidades nuevas y hace retroceder las tinieblas. Cuando un creyente declara con convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, no está haciendo una afirmación de motivación personal, está recordando una verdad eterna que no depende de la situación actual. Esa verdad tiene el poder de romper el cansancio, de vencer la debilidad, de silenciar las excusas.
Cuando se proclama, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No se está repitiendo un versículo conocido, se está afirmando una verdad que gobierna sobre la escasez, sobre la ansiedad, sobre la inseguridad. Y cada vez que esto se hace con fe, lo espiritual invade lo natural. La fe activa también descansa, no en pasividad, sino en seguridad. Hebreos 4:3 afirma: pero los que hemos creído entramos en el reposo. No se trata de inactividad, sino de una paz que nace de saber que lo dicho por Dios es suficiente. Es la seguridad de que la palabra es más firme que cualquier circunstancia. Es la convicción de que no importa cuán lento parezca el cumplimiento, si Dios lo dijo, ocurrirá. Esa paz es una de las armas más poderosas del creyente, porque mientras el enemigo intenta generar caos, la fe permanece en reposo. El infierno no tiene cómo detener a alguien que camina en esta fe. Puede lanzar ataques, sembrar dudas, generar presión, pero no puede prevalecer, porque la palabra que ha sido creída se convierte en escudo, en espada, en dirección. Y el creyente que vive así no solo resiste, avanza, no solo sobrevive, conquista, no solo espera, declara. Y cada vez que lo hace, establece una verdad espiritual sobre su vida, su casa, su llamado. Por eso cuando se proclaman las escrituras con fe activa, se entra en un terreno donde el enemigo no tiene autoridad. Es territorio consagrado, gobernado por la voz de Dios. Es tierra santa, donde cada palabra sembrada da fruto. Es lugar de manifestación, donde lo eterno irrumpe en lo temporal. Y ese lugar está disponible para todo aquel que crea. La fe activa transforma. No espera señales, las provoca. No necesita ver para creer, porque ha creído antes de ver. No busca seguridad en las circunstancias, sino en la fidelidad de lo que está escrito. Y cuando esa fe se expresa, se desata una fuerza que el enemigo no puede contener, porque la palabra no está encadenada, porque la fe no está dormida, porque el Espíritu respalda lo que ha sido creído. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay poder, allí hay victoria. Y el enemigo lo sabe, por eso odia la fe, por eso odia la palabra. Pero el pueblo que cree y habla lo que Dios ha dicho, ese pueblo verá la gloria. La palabra no fue dada para ser almacenada en la memoria, sino para ser empuñada en batalla. No fue inspirada para ser leída con distancia, sino para ser vivida con poder. En el día de la tentación, en la hora del dolor, en el momento de la decisión crítica, lo que determinará la victoria no será cuánto se sabe, sino cuánto se declara con autoridad. El enemigo no retrocede ante el conocimiento pasivo, solo cede cuando la verdad es activada. Por eso, las escrituras que han sido reveladas deben convertirse en lenguaje constante de oración, en fundamento de cada decisión, en sustancia de cada batalla espiritual. Jesús en Getsemaní no improvisó sus palabras. Enfrentando la presión más intensa, oró desde una posición de sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Esa disposición solo nace en quien ha sido moldeado por la palabra. Cuando oramos desde lo que está escrito, oramos con el corazón de Dios. No repetimos frases vacías, invocamos promesas vivas. Cuando nos encontramos en una encrucijada, las decisiones no se toman con base en emociones ni en lógica humana. Se toman a la luz de lo que Dios ya ha dicho. En el Salmo 119:105 se revela esta guía inquebrantable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay oscuridad que impida el paso cuando la dirección viene de lo alto. En la guerra espiritual, la palabra es más que un escudo, es una orden. No se usa para describir la batalla, se usa para vencerla. Cuando el enemigo se levanta con acusación, la respuesta no es el silencio, es la proclamación de la verdad. Cuando se siente opresión, se responde con autoridad declarada. En Apocalipsis 12:11 se revela la estrategia celestial, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Esa palabra no es un relato de vida, es una declaración basada en lo que Dios ha dicho. Cuando el creyente pronuncia la palabra con fe, une su voz al decreto eterno de Dios y el infierno reconoce esa voz. Las decisiones alineadas con la Escritura no solo son correctas, son poderosas. Activan caminos, derriban obstáculos, establecen destinos. Porque cuando se actúa desde lo que está escrito, se actúa con la certeza de que el cielo respalda cada paso. En tiempos de confusión, de duda, de presión, la respuesta no está en buscar nuevas revelaciones, sino en regresar a lo que ya fue dicho. La victoria no es para el que siente más, sino para el que cree y declara con convicción. Y el enemigo lo sabe, por eso odia tanto la palabra, porque en cada oración basada en ella, en cada decisión guiada por ella, en cada guerra enfrentada con ella, su derrota queda sellada una vez más. El mayor temor del enemigo no es un ejército humano, ni una iglesia multitudinaria, ni siquiera una oración ferviente pronunciada desde el desespero. Su mayor temor es un creyente convencido del poder que tiene cuando se alinea con la palabra de Dios. Porque allí no se trata solo de resistir, sino de conquistar. No se trata de sobrevivir a los ataques, sino de avanzar sin ser detenido. El diablo odia estas escrituras porque son más que promesas escritas. Son armas cargadas de verdad eterna, depositadas en las manos de aquellos que se atreven a creerlas. Cuando comprendes lo que Dios ha puesto en tu boca, cuando reconoces que cada palabra pronunciada con fe se convierte en decreto celestial, todo en tu entorno comienza a cambiar. La atmósfera espiritual responde. El reino de las tinieblas se desestabiliza y lo que parecía imposible empieza a ceder. Pero hay una verdad aún más profunda. El enemigo no solo teme lo que declaras, también teme en quién te estás convirtiendo cuando lo haces. Porque cada vez que tomas un versículo y lo haces vida, te transformas. Cada vez que crees una promesa y la sostienes en medio de la tormenta, tu identidad se fortalece. Ya no eres un espectador en la batalla, eres un soldado en marcha, un hijo que habla como su padre, un embajador del reino en territorio hostil. El poder de estas escrituras no está limitado a los momentos de crisis. Su mayor manifestación ocurre cuando se convierten en estilo de vida. No solo se declaran en medio del problema, sino también en la calma. No son un recurso de emergencia, son el fundamento diario. Y cuando vives desde la palabra, no necesitas buscar autoridad, la transportas contigo. La autoridad no es el resultado de una oración intensa ocasional, es el fruto de una vida alineada con lo que Dios ya ha hablado. Por eso, lo que verdaderamente aterroriza al enemigo no es solo lo que dices, es lo que eres cuando lo dices. Estas 5 escrituras que él tanto detesta son el comienzo de algo mayor. Son el inicio de una mentalidad renovada, de una identidad restaurada, de una dimensión espiritual donde ya no reaccionas desde la carne, sino que actúas desde el espíritu. Cada vez que levantas tu voz con una promesa de Dios, estás haciendo visible lo invisible. Estás trayendo el reino a tu realidad. Y esa es la esencia de todo lo que hemos compartido. Que tomes lo eterno y lo vivas en lo cotidiano. Que no solo memorices la escritura, sino que seas la prueba viviente de su poder. La victoria no está en el volumen de tus palabras, sino en la verdad que contienen. No está en cuántas veces repitas un versículo, sino en cuánto has decidido creerlo. Y si decides vivir en esta verdad, no habrá circunstancia que pueda doblegarte. Porque ya no caminarás como alguien que busca respuestas, sino como alguien que porta la voz de Dios. Y eso el enemigo no lo puede resistir.